Buenas tardes. Voy a proceder a lo que es la instalación de el sistema gestor base de datos. A nosotros nos tocó, pues, lo que es MariaDB y lo primero es, pues, ingresar a la página oficial de mariadb.com. Nos podemos ir aquí a los productos e ir a lo que es la descarga. Una vez aquí, pues tenemos lo que es el Community Server de MariaDB. A nosotros, pues, en mi caso, aquí tendríamos que poner lo que es el sistema operativo de nuestra computadora. El mío es Windows, entonces en este caso le tengo que poner Windows acá y proceder a lo que es la descarga. Yo ya lo tengo aquí descargado, entonces, bueno, vamos a abrir lo que es este ejecutable y aquí pues solo le damos lo que es Next. Aquí aceptamos lo que son los términos de la licencia. Seguimos. Aquí pues nos dice lo que se nos va a instalar. Y también nos dice que se nos va a instalar lo que es la interfaz gráfica que se llama Heidi SQL. En este caso, pues igual solo le damos Next. Y aquí tenemos que ingresar lo que es una contraseña, la cual pues tenemos que recordar porque la vamos a necesitar a la hora de ingresar. Y aquí también tenemos lo que es, eh, esto es para el acceso remoto y para el uso de UTF-8, pero así lo voy a dejar por el momento. Aquí pues nos dice que el servicio que se nos va a instalar es MariaDB y que estará en el puerto 306, pero lo voy a dejar en el puerto 7 porque también estaba leyendo que MySQL eh, está en el puerto 3306, entonces por cualquier cosa, pues lo voy a dejar ahí en el 3307 y le damos a Next y bueno, aquí ya lo instalamos y esperamos un momento que, bueno, aquí le damos sí y esperamos un momento en que se nos instale. Una vez finalizado, pues aquí le damos en Finish y se nos agregará lo que es pues esta interfaz, como le decía. Para poder ingresar, pues tenemos que crear como, aquí yo ya había creado uno porque ya lo había instalado una vez, pero lo podemos borrar también. Y bueno, para ingresar lo que tenemos que hacer es ponerle el nombre del host, que en este caso puede ser, bueno, puede ser localhost o dejarlo así con este IP predeterminado. Y aquí lo podemos renombrar, eh, lo podemos, en este caso le voy a poner local. Y le ponemos la contraseña que teníamos, bueno, que pusimos antes y el puerto en el cual lo habíamos colocado, que también es el 307. Y es guardar y aquí lo abrimos. Y en este caso, pues aquí tenemos ya lo que es la interfaz para todas las bases de datos que necesitemos. Muy buenas, mi nombre es John García. En esta ocasión venimos a presentar nuestra tarea sobre el sistema de gestor de bases de datos que nosotros decidimos, el cual fue MariaDB. Somos del grupo número 1 de la clase de bases de datos de Luna. Primero que todo vamos a ver sobre qué en sí es MariaDB. MariaDB es un sistema de gestor de bases de datos de código abierto y es entre los más populares. Nosotros habíamos escuchado sobre qué era MariaDB, pero en sí no habíamos profundizado por qué lo hacía más popular. Y esto es el código que permite código abierto, el cual da a las empresas una mayor apertura y más, más ahorro para los costos y los presupuestos. Así que también está creado por los desarrolladores originales de MySQL y se garantiza que seguirá siendo de código abierto. Y bien, tenemos MariaDB para rato, el cual nos permite ver sistemas de ser un sistema gestor de base de datos más robusto. Vamos a continuar con los beneficios. Tenemos que este código abierto, tiene un rendimiento mejorado, las características son avanzadas, una comunidad activa y una seguridad mejorada.
En el código abierto es un gran beneficio por el cual les mencionaba que los presupuestos y los costos sean un poco bajos a la hora de escoger un gestor de base de datos. En rendimiento mejorado tenemos esas optimizaciones que nos permite hacer MariaDB, como el guardar código SQL en caché. Y en las características avanzadas tenemos también la optimización de muchas consultas. En la comunidad activa tenemos ese retorno que nos brinda Internet por medio de ser código abierto, o sea que siempre van a haber desarrolladores preocupados por mantener MariaDB y es una gran ventaja. También tenemos la seguridad avanzada y esto es muy vital para nuestras bases de datos que sean de una manera robusta y que siempre estén con los datos al detalle. Debilidades, tenemos soporte comercial limitado y esto es porque al ser de código abierto no es como que hay una empresa detrás en sí, pero sí lo que permite, como les digo, a las empresas es darle como esa comunidad activa una, una visita de que sea muy, muy especial. Tenemos migración compleja, el cual nos da una debilidad, por así decirlo, que al momento de querer migrar a MariaDB, a MySQL puede ser complejo por el volumen de datos y tenemos menos integración con algunos ecosistemas y en general esas serían las debilidades. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero que le va a explicar sobre el licenciamiento. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el licenciamiento y la casa matriz de MariaDB. En caso de licenciamiento, pues MariaDB se distribuye bajo los términos de licencia pública y general de la GNU o la GPL, que es una licencia de código abierto. Esto significa que se puede usar, modificar y distribuir MariaDB de forma gratuita siempre y cuando se cumplan las condiciones de la GPL. MariaDB se publica bajo la licencia del código abierto GPLv2 y se garantiza entonces que seguirá siendo abierto. Se puede utilizar para datos de transacción de alta disponibilidad, análisis de datos como servidor integrado y una amplia gama de herramientas y aplicaciones que soportan MariaDB. Por su parte, la casa matriz MariaDB Corporation es la empresa detrás del desarrollo de MariaDB. Tiene su sede en Rockville City, California, Estados Unidos. Aunque MariaDB se desarrolla y mantiene como un proyecto de código abierto, la casa matriz ofrece servicios y soluciones comerciales relacionadas con MariaDB como soporte técnico de servicios consultorios, entre otros. MariaDB originalmente fue desarrollado por las mismas personas que desarrollaron MySQL, la cual vendieron a Sun Microsystem, que posteriormente fue comprada por Oracle Corporation. Debido a preocupaciones sobre la prioridad y la dirección futura de MySQL de Oracle, MariaDB surge como un fork de MySQL en 2009 para mantener una versión de bases de datos de código abierto compatible con MySQL. Inicialmente las actividades de desarrollo en torno a MariaDB se basaban completamente en código abierto y no comercial para construir un negocio global. También MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Siguiendo con la explicación, lo que es el ACID, que sabemos que es la atomicidad, consistencia, aislamiento y la durabilidad de los datos dentro de un sistema gestor. En cuanto a MariaDB, pues la atomicidad se refiere a la propiedad que asegura la transacción. Se considera una operación única e indivisible. La atomicidad, pues se trata de eso, de la integridad de toda la transacción de la base de datos, no solo de un dato o de un componente en sí de ella. Y la consistencia, que se refiere a la propiedad que garantiza que una transacción lleve la base de datos desde un estado válido a otro estado válido. Esto pues es la coherencia, lo que significa que escribir los datos en la base de datos y que para eso pues existen diferentes reglas y si esas reglas se han cumplido pues significa que esos datos o esa transacción va a ser exitosa y se van a agregar nuevos datos a la base de datos. El aislamiento, que ahí tenemos los diferentes niveles de aislamiento, que más que todo es la capacidad de procesar simultáneamente diferentes transacciones de manera que una no interfiera en la otra. Y la durabilidad, que garantiza que una vez que una transacción se ha confirmado o se ha hecho un commit, los cambios realizados pues se van a mantener. Y esto pues es muy importante porque una vez que los datos se guardan
en una transacción completa. Y aunque ocurra un corte de energía o un fallo en el sistema, pero si se ha hecho commit ya, entonces esos datos van a estar guardados ahí. Luego tenemos los tipos de datos que MariaDB tiene un gran número de tipos de datos, lo cual se representan y se pueden almacenar y modificar para según sea su uso. Los números enteros, que este tipo de datos tenemos el timed int, el small int, el medium int, el int y el byte int, que el tiny int, por ejemplo, es un tipo de dato pequeño. El small int que devuelve un valor de cualquier tipo de datos numéricos internos. El medium int que es un tamaño medio. Y así tenemos los demás tipos. El punto flotante que tenemos los float y los double. El texto que tenemos char, el bar char y el text. La fecha y el tiempo que tenemos date, por ejemplo, el time, el datetime, el time stamp. Y este último que es para estampar la fecha actual y a veces la hora también si es necesario. Y también por último los booleanos, que en este tipo pues nada más están los booleanos. Y esto pues ha sido... La programación en MariaDB se realiza principalmente mediante el uso de consultas SQL, Structured Query Language, y el desarrollo de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores, también conocidos como triggers. Empecemos primero por los procedimientos almacenados, Stored Procedures. Los procedimientos almacenados son secuencias de comandos SQL que se almacenan en la base de datos y se pueden ejecutar posteriormente. Son útiles para realizar tareas respectivas o complejas en la base de datos. Procedimientos almacenados. Ejemplo. Aquí tenemos los ejemplos ya en programación, cómo tendrían que ser las palabras reservadas para poder realizar el almacenado de la base de datos. Tenemos aquí create procedure, actualizar dirección estudiante, in estudiante ID, int, in nueva dirección, varchar, y y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, update estudiantes, vamos a actualizar la base de estudiantes. Set direction, nueva dirección, where it, estudiante ID, enter. Funciones. Las funciones son similares al procedimiento almacenado, pero devuelven un valor y se pueden utilizar en expresiones SQL. Aquí tenemos el ejemplo. Create function, calcular edad, fecha de nacimiento, date, return int. Y así sucesivamente. Va a ser como un tipo de función como lo conocemos en programación normalmente. Solo que esta vez van ya las palabras reservadas de lo que es el MariaDB, que tendrían que ir conectadas con la base de datos. Luego aquí tenemos uno, declarar edad como entero, ser de edad, year, per date, year, fecha de nacimiento, return edad. En- y tenemos los últimos que son los desencadenadores, como conocidos como triggers. Son acciones automáticas que se activan cuando ocurren eventos en una tabla, como la inserción, actualización o eliminación de datos.